Vamos a ver el siguiente tema, 2.1, sucesiones geométricas. La definición, ¿cuándo vamos a llamar sucesión geométrica? En las clases anteriores vimos las sucesiones aritméticas y que la podíamos diferenciar porque al restar el término al anterior era una diferencia constante. Ahora vamos a ver las geométricas, ¿qué características tienen? Bueno, vamos a trabajar el tema 2.1. Son sucesiones geométricas. Vamos a estudiar lo que es la definición de una sucesión aritmética. El problema inicial nos dice que si el área del cuadrado, en la figura 1, determinemos el área sombreada si cada cuadrado se ha dividido en cuatro cuadrados iguales. Literal B nos dice qué regla se puede establecer para encontrar el valor del área sombreada en cada figura. Y de acuerdo a literal B, enlistar los 7 primeros términos de esta sucesión. Literal D dice que si se divide un término entre su anterior, que se va a observar que realicemos este procedimiento al menos 3 veces. Si nos percatamos nosotros, en la figura 1, el área es 1. Pero para la figura 2, de las 4 partes se ha tomado una de 4. ¿Estamos? Y si nos fijamos, de la figura 3, la parte que teníamos se ha dividido en 4 y también se ha tomado una de esas 4, pero de la última parte que hemos tenido, ¿verdad? Es decir, que si nosotros hiciéramos la misma línea punteada en todas las demás, al hablar en términos de todo el cuadrado, podemos decir, ¿verdad?, que se ha tomado una parte de 16. ¿Estamos? Y así sucesivamente, pero vamos a estudiarlo acá. Vale. La solución es práctica, vamos a ver específicamente así como está en el libro, porque es algo sencillo. Para el literal A nos dice que el área sombreada de la figura es 1, ¿verdad? Al haberse dividido en 4 partes iguales, el área sombreada de la figura 2 representa la cuarta parte respecto al área sombreada del cuadrado, es decir, que el área sombreada es igual a un cuarto, una de 4. Va. De igual forma, el área sombreada de la figura 3 es la cuarta parte del cuadrado que está sombreada en la figura 2, por lo que el área sería un cuarto dividido entre 4. ¿Estamos? Y eso genera una de 16. ¿Estamos? Vale. Para la figura 4, este cuadrito chiquitito se ha dividido también en 4 partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este es 1 de 16, para la figura 4 sería 1 de 16 también dividido entre 4. Así como lo tenemos acá, para la figura 3. Y un 16avo dividido entre 4 genera 1 sobre 64. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que se está haciendo aquí es 1 sobre 16 dividido entre 4. ¿Estamos? Lo que genera 1 sobre 16 multiplicado por un cuarto. Porque ya sabemos que la división es una multiplicación por el recíproco. Y ahí 1 por 1, 1 y 16 por 4 es 64. Por eso se obtiene eso. Vale. Entonces ya se obtuvo el área para todas las figuras. Basado en esto entonces, para la figura 1 ya sabemos que el área es 1. Para la figura 2 es un cuarto. Para la figura 3 es un 16avo. Y para la figura 4 es un 64. Vale. Esos 3 datos hemos obtenido hasta el momento. Ahora bien, nos dice qué regla se puede establecer para encontrar el valor del área sombreada de cada figura. Entonces, si nosotros vemos, vamos a ver lo que ha sucedido acá. Vaya, recordemos, ¿verdad? Este representa la figura 1, la figura 3 y este la figura 4. Vale. ¿Qué podemos ver nosotros? Vale. Para este es 1, ¿verdad? Para la figura 2 se ha dividido el 1 entre 4. Y eso es lo que ha generado un cuarto. Vale. Para la figura 3 se ha dividido un cuarto entre 4. Y ha generado un 16avo, que ya lo vimos, ¿verdad? Para la figura 4 se ha dividido un 16avo también entre 4 y es lo que ha generado un 64avo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ir encontrando
el área de la siguiente figura, simplemente hay que ir dividiendo entre 4, lo que significa que si yo quisiera encontrar el área de la figura 5, lo único que tendría que hacer es dividir 1 sobre 64 dividido entre 4. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar la de la figura 6, el resultado de este lo voy a dividir entre 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que podemos deducir de ese problema. Ahora bien, el literal C me dice que de acuerdo a lo literal B vamos a enlistar los primeros 7 términos de la sucesión. Vale. Acá nos los muestra en una tablita. Ya tenemos el A sub 1 que es 1, el A sub 2 que es un cuarto, ya lo teníamos, el A sub 3 que es un 16avo, el A sub 4 que es 1 sobre 64. Vale. El A sub 5 es lo que teníamos acá. Quiere decir que acá básicamente sería quinto término 1 sobre 64 por 4. Y 64 por 4 es 256. ¿Por qué 64 por 4? Por lo mismo, ¿verdad? Que 1 sobre 64 es multiplicado por un cuarto, el recíproco de este. La división es la multiplicación por el recíproco. Ya sabemos esa parte, ¿verdad? Vale. Entonces quiere decir que si yo quisiera conocer el sexto término de esta sucesión, tendría que dividir 1 sobre 256 entre 4, lo que es igual a tener 1 sobre 256 multiplicado por un cuarto, lo que significa que para el sexto término sería 1 sobre 256 por 4, es 1024. Y por último, si quisiera conocer el séptimo término, tomo el anterior, que sería 1 sobre 1000 sobre 1024, y lo divido también entre 4, lo que es igual a tener 1 sobre 1024 multiplicado por un cuarto, y entonces eso es igual a 1 sobre 4096. Entonces, como podemos apreciar aquí, básicamente ir dividiendo lo que nos da en el resultado anterior, dividiéndolo entre 4. Y así obtenemos los 7 términos de esa sucesión, o de ahí sale. Y el literal D nos pide, ¿será que sí se puede dividir un término entre su anterior? Que se observa, vamos a realizar este proceso al menos 3 veces. Vale, como nos pide al menos 3 veces, vamos a hacer, por ejemplo, A sub 2, lo voy a dividir entre A sub 1, a ver qué sucede. Es decir, un cuarto lo voy a dividir entre 1. Un cuarto dividido entre 1, ya sabemos que equivale a un cuarto multiplicado por 1. El recíproco de 1 siempre es 1, así que ahí no se altera, ¿verdad? Y eso da como resultado un cuarto. Vale. Vamos a hacer el mismo proceso. Ahora voy a dividir el A sub 3 entre el A sub 2. A sub 3 entre el A sub 2, es decir, un 16avo dividido entre un cuarto, lo que equivale a tener un 16avo multiplicado por el recíproco de un cuarto, que sería 4. Es decir, este sube y el 1 baja. Recordemos, eso es el recíproco. 1 por 4, 4. Y 1 16 por 1, 16. Vale. Pero si nosotros nos fijamos, ese se puede simplificar. Claro que sí. Tiene mitad, ¿verdad? Mitad 2, mitad 8, mitad 1, mitad 4. Entonces al final obtenemos un cuarto. Entonces nos ha dado el mismo resultado que en el anterior. Vamos a probar el 10. Ahora vamos a dividir. Hacémonos de un solo A sub 5 entre A sub 4. A sub 5 entre A sub 4. Es decir, 1 sobre 256 dividido entre 1 sobre 64. Eso equivale a tener 1 sobre 256 multiplicado por 64 sobre 1. Ya sabemos que 1 al final acá no importa. Entonces me queda 1 por 64, 64 sobre 256. Y ese, al igual que el anterior, lo podemos simplificar antes, ¿verdad? Mitad de 64, 32. Mitad de 256, 128. Todavía puedo seguir simplificando, ¿verdad? Mitad de 32, 16. Mitad de 128, 64. Mitad de 16, 8. Mitad de 64, 32.
mitad de 8, 4, mitad de 32, 16, mitad de 4, 2, mitad de 16, 8, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Entonces al final también obtuve un cuarto. Entonces si nos percatamos, en todo voy a ir teniendo un cuarto. Quiere decir que si divido el término 7 entre el 6 también me va a dar un cuarto. Si divido el 6 entre el 5 también me va a dar un cuarto. Eso es lo que podemos deducir. De manera que se puede observar entonces que siempre se va a obtener el mismo resultado, que es un cuarto. Entonces la conclusión nos dice que una sucesión donde sus términos pueden obtenerse multiplicando por un mismo número el término anterior se le llama sucesión geométrica. Una sucesión geométrica tiene la propiedad que al dividir un término entre su anterior el resultado siempre es el mismo. Este resultado se le llama razón. Entonces, la diferencia entre la sucesión aritmética y la geométrica es la siguiente. Recordemos que la aritmética se le sumaba o se le restaba. En la sucesión geométrica no. Cada número se va multiplicando por una constante. En nuestro caso, esa constante ya la obtuvimos, ¿verdad? Y es un cuarto. A eso se le llama razón. Hay un cuarto. ¿Estamos? ¿Por qué? El término 2 sale de multiplicar 1 por un cuarto, da un cuarto. El término 3 sale de multiplicar un cuarto por un cuarto, da 1 sobre 16. El término 4 sale de multiplicar 1 sobre 16 por un cuarto y sale 1 sobre 64. Y así sucesivamente. Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a determinar si estas 4 sucesiones son geométricas y van a, en caso de serlo, van a especificar la razón. ¿Cómo van a saber ustedes si es geométrica la razón? Recordemos, al ir dividiendo un término entre el anterior, me tiene que dar la misma razón. Ojo, dividiendo, ¿verdad? No diferencia, porque si nosotros lo tomamos acá, por cada uno hay una diferencia de 2, ¿verdad? Pero diferencia, y diferencia no entra dentro de la sucesión geométrica. Para la sucesión geométrica tiene que ser división, ¿verdad? Luego de haber visto el video, y lo que queremos en sí es identificar cuándo una sucesión es geométrica. Entonces dice acá una sucesión donde sus términos pueden obtenerse multiplicando por un mismo número. El término anterior se le llama sucesión geométrica. Una sucesión geométrica tiene la propiedad que al dividir, oiga bien acá, al dividir un término entre su anterior, el resultado siempre es el mismo. A este resultado se le llama razón. Viene y dice los ejercicios, determina si las siguientes sucesiones son geométricas. En caso de serlo, especifica su razón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, a mí me plantean estos ejercicios y me dice, identifica si es una sucesión geométrica. Cuando me dicen la palabra geométrica, a mi mente debe de venir que yo voy a dividir el término entre el anterior. Cuando es una aritmética, me están diciendo que yo voy a restar el término menos el anterior. Son dos cosas muy diferentes. Una geométrica yo la obtengo dividiendo el término entre su anterior. Observemos el literal A. 4 entre 2 me da 2. 6 entre 4. No olviden que siempre es el término menos entre el anterior. 6 entre 4, 3 medios. Con solo eso que ya vi que no me dio igual, las dos razones, este resultado que yo observo de dividir se le llama razón y se representa con la letra R. Entonces, si yo ya observé que en estas parejas ya no me dio la misma razón, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una sucesión geométrica. Veamos el literal C, es este. Entonces, menos 6 entre 3. Vamos a ver, el literal C. No, el literal D es el que vamos a resolver. Aquí está mal. Vamos a ver. El literal D vamos a resolver. Aquí vamos a escribir el literal D. Entonces, el literal B sería menos 2 entre menos 1. Menos 2 entre menos 1. Menos entre menos da más. 2 entre 1 a 2. Ahora, menos 4 entre menos 2. Menos 4 entre menos 2. Menos entre menos más. 4 entre 2 a 2. Ahora sería menos 6 entre menos 4. Menos entre menos da más. 6 entre 4 da 3 medios. Con solo ese que ya observé, no es una
sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque su razón o su cociente no es constante. Entonces, fíjense que en esta cualquiera puede decir, ya me va dando que 2 es 2, pues sí es una sucesión geométrica, pero observemos que en el tercer término ya no. Entonces, por lo menos hagámoslo con 3 términos, ¿verdad? Bueno, veamos este, literal B. Literal B, 1, 3, 9. Bueno, como es el término entre el anterior, 3 entre 1, 3 entre 1, 3. 9 entre 3, 9 entre 3, 3. 27 entre 9, 3. Entonces, como el cociente es constante, entonces sí es una sucesión geométrica. Y su cociente es 3, ¿verdad? O su razón, que le vamos a llamar razón, 3. Entonces, eso es lo que yo haría. La diferencia de una sucesión aritmética y una geométrica, en una aritmética el cociente, es decir, la diferencia es constante. En una aritmética, la diferencia, entonces yo hago una resta para identificar si es aritmética. En una geométrica, el cociente es constante, es decir, que divido el término entre el anterior. Y si me da que va dando igual ese cociente, que le vamos a llamar razón, entonces sí es una sucesión geométrica. Ahora bien, el tema 2.2 me dice sucesiones geométricas, el término general. El término general de una sucesión geométrica está dado por esto. Entonces, es diferente. Una sucesión aritmética, su término general era a su n igual a 1 más d factor de n menos 1. Ahora, de una geométrica, su término general es a su n igual a 1 por r elevada a la n menos 1. Entonces, cuando a mí me dan una serie de ejercicios, lo primero que debo de hacer es identificar si es aritmética o geométrica. Si es aritmética, yo ya sé cuál término general voy a usar. Si es geométrica, voy a usar este. Entonces, dice el ejercicio, establece el término general de las sucesiones geométricas del problema de la clase 2.1. Como el literal A y el literal A, vamos a ver, aquí está, eran 4 literales, entonces el literal A y este literal C parece que nos dio sucesiones que no son geométricas, entonces, por lo tanto, solo voy a trabajar el B y el C, porque solo ellas dos eran geométricas, entonces solo a las sucesiones geométricas yo le puedo sacar ese término general. Ahora bien, el término general me dice a su n, ¿quién es a su n? El último término, a su 1, primer término, r, la razón, n, el total de términos. Por lo tanto, vengo yo, tengo esta sucesión y me dice que encuentre su término general. ¿Qué debo de hacer primero? Encontrar a su 1. Y a su 1 es 1, que es el primer término. R, ¿quién es? Es el cociente. 3 entre 1, 3. 9 entre 3, 3. Entonces R es el cociente. Vengo, sustituyo en la fórmula, a su n es igual a 1 por R elevado a la n menos 1. 1 por 3, 3. Entonces queda 3n elevado a la menos 1. Y ese sería el término general. En el literal C, ¿quién es el primer término? 3. Está acá. ¿Quién es R? Menos 6 entre 3, menos 2. 12 entre 6, a 2, a menos 2. Por lo tanto, R es menos 2, elevado a la R menos 1. Entonces, así quedaría. No puedo multiplicar estos 3 por 2 y porque está elevado a la R. Entonces, esta no nos permite hacer ninguna operación. Por lo tanto, solo queda indicado. Aquí no se escribe el 1 porque ya se sabe que hay un 1 aquí, ¿verdad? Entonces, por eso queda así. Entonces, el término general de una sucesión geométrica está dado por a su n igual a 1 por r elevado a la n menos 1. Y eso es lo que uno va a hacer, ¿verdad? Escribir quién es a1, quién es r, que es la razón, y luego elevado a la r menos 1. Y esos serían los dos ejercicios que ustedes estarían nada más, los pasan en su cuaderno y ya los tienen ahí resueltos. No olviden que en esta parte tenemos que justificar. Si yo digo no es una sucesión geométrica, escribir por qué, ¿verdad? No olviden esa justificación, por favor.